No sé si está, ya está grabando. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento dependerá del cuadro que se presente. Pueden presentarse cuadros agudos o cuadros crónicos. En el caso de que el cuadro sea agudo, por ejemplo, eh, algunos pasos a seguir podrían ser la antibioticoterapia, tratamiento sintomático, medidas de sostén, la punción pleural o toracocentesis y la pleurotomía o drenaje pleural. En caso de que el cuadro sea crónico, se puede optar por evacuar los bolsones de pus tabicado, evacuar la fibrina, liberar el pulmón, lavar la cavidad pleural y, como último recurso, la decorticación pleural. Eh, Objetivo. ¿Qué se quiere lograr con el tratamiento que se aplique? Son tres puntos muy importantes, que son luchar contra la infección primaria, drenaje de pus y la expansión pulmonar. Siguiente, por favor. Bien, le voy a hablar un poco sobre la antibioticoterapia. El tratamiento principal de los derrames paraneumónicos y los empiemas es la antibioticoterapia sistémica, que debe iniciarse tan pronto como se hayan obtenido las muestras de líquido pleural, del esputo y en sangre para realizar los estudios bacteriológicos correspondientes. El tratamiento empírico incluye los antibióticos que habitualmente son efectivos ante los gérmenes que por lo común causan estos procesos. Obviamente también teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. Por ejemplo, en pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad, se puede indicar una cefalosporina de segunda o tercera generación. Como pueden ver en la imagen, por ejemplo, una ceftriaxona de tercera generación, o se puede incluso usar un inhibidor beta-lactámico combinado y asociar metronidazol o clindamicina si es que se sospecha de una infección anaerobia, como pueden ver en la imagen, en caso de una infección. Este, en caso de que se presente una neumonía nosocomial, se puede optar por imipenem como primera opción. También, por ejemplo, ante la sospecha de infección por gram negativos, los aminoglucósidos pueden no ser efectivos. Ahora, posteriormente a la antibioticoterapia se debe ajustar de acuerdo a los resultados de las tinciones o los cultivos bacteriológicos realizados. Ahora, sobre evacuar la fibrina. En los últimos años se han publicado trabajos que demuestran la efectividad y los mínimos efectos secundarios en la aplicación de agentes fibrinolíticos. Estos agentes fibrinolíticos se aplican en la cavidad pleural de pacientes con empiemas tabicados, y los dos más utilizados son la estreptoquinasa y la uroquinasa, como pueden ver en pantalla. ¿Cómo funcionan los agentes fibrinolíticos? El agente fibrinolítico se introduce dentro de la cavidad pleural a través del tubo al tórax con el fin de lisar las adherencias y así poder lograr un drenaje adecuado de toda la cavidad pleural. El método usual es diluir 250.000 unidades de estreptoquinasa o 100.000 unidades de uroquinasa en 100 centímetros cúbicos de solución salina. Esta solución se inyecta por el tubo al tórax, el cual es pinzado 4 horas, y luego se continúa con el drenaje. Siguiente, por favor. Bueno, algo sencillo sobre lo que es la toracocentesis o la punción pleural. Es la punción quirúrgica de la pared torácica para evacuar mediante aspiración el líquido acumulado en la cavidad pleural, como se puede ver en la imagen. En la siguiente diapositiva les explico un poco más. Bien, la toracocentesis es un procedimiento invasivo para extraer líquido o aire del espacio pleural con fines de diagnósticos o terapéuticos. Se realiza mediante una cánula introducida cuidadosamente en el tórax a través de la piel, generalmente después de la administración de anestesia local, lo más común. Cuando el estado cardiopulmonar del paciente está comprometido debido al aire líquido o la sangre que se encuentra dentro, a continuación este procedimiento suele ser reemplazado por un tubo de toracotomía, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Cuál es la ubicación recomendada para realizar esta punción?
Pues esta puede variar, pero dependerá de la localización del líquido o aire acumulado, y generalmente se realiza en la línea axilar media entre el sexto y octavo espacio intercostal, debido a que se corre el riesgo de lesionar las vísceras. Siguiente, por favor. Bien, como le dije, le voy a hablar un poco sobre lo que es la toracotomía. La toracotomía o ventana torácica es un tipo de cirugía para abrir la pared torácica que se puede realizar cuando hay una enfermedad pulmonar o para realizar un mejor lavado de la cavidad pleural. La toracotomía permite, además de los pulmones, poder acceder al esófago, a la tráquea, a la aorta, al corazón y al diafragma incluso. Los abordajes más utilizados son principalmente tres. La toracotomía anterior, en esta se realiza una incisión intercostal de 6 a 8 centímetros para acceder a las estructuras principalmente anteriores. La toracotomía posterolateral consiste en el abordaje posterolateral y brinda acceso a las pleuras, el ilio, el mediastino y el pulmón casi completamente. Y por último tenemos la esternotomía media, cuando se desea el acceso a ambos pulmones, por ejemplo. Un ejemplo sería en la cirugía de reducción del volumen pulmonar, se utiliza una incisión que secciona el internón en el medio. Los pacientes con una toracotomía limitada requieren un tubo de tórax generalmente por 1 a 2 días. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a la pleurotomía. La pleurotomía o drenaje. El drenaje en la cavidad pleural está indicado en todo derrame complicado. Este debe ser precoz mediante un tubo endopleural. El tubo debe estar conectado a un sistema de aspiración controlada a través de un nivel de agua que es el que normalmente se usa. Por lo general la presión de agua es negativa para poder facilitar la expansión del pulmón. Este tubo debe tener un diámetro amplio para impedir la. El tubo se colocará en la porción inferior del derrame y se elegirá la localización mediante una radiografía. Les explico un poco de la imagen. Como pueden ver, el tubo viene por la parte de abajo hacia la cavidad pleural. Ahí donde ven las cámaras de recolección de drenaje es donde sale el pus o el líquido, y el sello de agua en la parte inferior que ven funciona como un tubo unidireccional que permite que el aire salga, pero que no vuelva a entrar, en el caso de que se encontrara aire en la cavidad pleural. Siguiente, por favor. Pleurotomía. Algunas indicaciones para que esta pleurotomía se realice de la mejor manera. La mejor clínica y la mejor radiografía se observará en las siguientes 24 a 48 horas. Si no hay una respuesta, debemos sospechar de que el tratamiento con antibiótico-terapia está fallando o es el inadecuado. Podemos sospechar de un mal drenaje porque el tubo fue puesto en una localización errada, o quizás por alguna obstrucción. El tubo de drenaje se debe permanecer hasta que se produzca el cierre del espacio pleural y el líquido sea cero fibrinoso y haya una cantidad menor a 50 ml cada 24 horas. Si el tubo no drena, debe retirarse para evitar contaminación. Cuando las alternativas terapéuticas anteriores no son útiles, debemos considerar la toracoscopía o la siguiente paso, sobre todo cuando se trata de un empiema posneumónico. La última alternativa a considerar sería el drenaje abierto. Como ya les hablé un poco sobre lo que es la toracotomía, ahora les voy a hablar sobre la toracoscopía. Siguiente, por favor. Bien, la toracoscopía o BATS, que significa cirugía torácica asistida con video, es un procedimiento que un médico utiliza para observar el interior de una cavidad torácica. Este procedimiento se realiza con el toracoscopio, que es un tubo delgado, flexible, con una luz y una pequeña cámara en el extremo. El tubo se coloca a través de un pequeño corte que se hace cerca del extremo inferior del omóplato, más o menos entre las costillas. La toracoscopía se puede usar para extraer el exceso de líquido que está alrededor del pulmón y que causa problemas para respirar. También este líquido puede ser enviado al laboratorio para comprobar si hay cáncer o una infección. Siguiente. Bueno, le voy a hablar un poco más sobre el drenaje.
Como mi compañera María Pilar les comentó hace rato, hay 3 fases importantes, y según la fase que se presente podemos considerar cuál es la técnica más correcta a usar. Bueno, les empezaré hablando sobre la fase exudativa. En la fase exudativa se puede empezar con una toracocentesis en repetidas ocasiones, o colocar un catéter intercostal de un diámetro suficiente, de buen tamaño, o si no, la pleurotomía con aspiración a sello de agua, que generalmente este es el proceder de elección. Siguiente. Ahora, para la fase fibrino-purulenta, que es entre la segunda y tercera semana, se recomienda también la pleurotomía con aspiración constante y con sello de agua, o si no, una toracoscopía. En el caso de usar una toracoscopía es importante acompañarla con lisis de adherencias, lavados pleurales y dejar la dioterapia que se está usando. Siguiente. Ahora, la fase crónica u organizativa. Para esta se utiliza el drenaje abierto del que les hablé hace rato. Este drenaje abierto se realiza mediante una toracotomía. ¿Cuál es la diferencia entre el drenaje abierto y el drenaje cerrado? Por ejemplo, en el drenaje abierto hay comunicación entre la pleura y el exterior. En el drenaje abierto no se utiliza sello de agua, tampoco la columna de agua, y se utiliza esta técnica mayormente para los enfiebmas crónicos. Por último, también se utiliza en la fase crónica la decorticación total del pulmón, incluyendo la liberación del diafragma y del mediastino. ¿Cuándo es importante cuándo es importante realizar la decorticación y por qué se da? Para realizar la decorticación, generalmente es como consecuencia a una infección pleural o una hemorragia pleural. Se puede, en este lugar, en esta corteza, se puede formar una corteza fibrosa sobre la superficie del pulmón, y esta va a impedirle que se ventile adecuadamente, y va a reducir su volumen, con lo que finalmente llegará a un estado de insuficiencia ventilatoria crónica. Para poder conseguir que el pulmón vuelva a estar libre y recuperar su tamaño normal, es necesario extirpar esta corteza realizando una intervención. Siguiente. Bueno, para finalizar, les voy a hablar un poco sobre... les voy a mencionar las complicaciones que pueden haber, por ejemplo, fístulas broncopleurocutáneas, abscesos pulmonares, peritonitis secundaria, pericarditis purulenta, osteomielitis, fibrotórax, absceso mediastínico y fístula esófago-pleural. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Perfecto. ¿Terminaron? Sí, sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Excelente, me gustó muchísimo. Casi una hora de una exposición sucinta, específica, para corta, como qué es exudado, qué es trasudado, qué exámenes deben solicitarse, la imagenología, que es muy importante, que es fundamental desde el punto de vista clínico, radiológico y del tratamiento. Si se dan cuenta del tema, es muy importante el conocimiento fisiopatológico de lo que van a hacer las bacterias, y cuando hablamos de bacterias necesitamos hacer un diálogo o conocimiento preciso y necesario de lo que va a ser la antibioticoterapia. La antibioticoterapia tiene 2 pilares fundamentales, basada en evidencia, como también la que va a ser basada en el elemento científico, como es el cultivo de antibiogramas, ¿cierto? Mayoritariamente nosotros necesitamos saber quiénes son gram positivos, quiénes son gram negativos, elementos importantes como que la pus, todo proceso purulento debe ser drenado, esté donde esté, la cantidad que sea, es el elemento fundamental para poder entender la sintomatología del paciente, los cuadros, los antecedentes patológicos, determinar ciertos puntos
anatómicos importantes, quizás para que algún momento ustedes realicen tratamiento. Este fin de semana yo me fui a prestar atención médica a los puntos de incendio más alejados de nuestro departamento, hacia la zona de los valles. Me fui a un lugar muy alejado, que se llama San Marcos, creo que está de aquí a unas 9, 10 horas de Santa Cruz de la Sierra, un lugar muy alejado, donde me topé con algunos muchachos, algunos exalumnos que están en postas, y me puse a hablar con ellos sobre cuáles eran las dificultades más importantes, y me mencionaron estos aspectos, que ellos están solos, que para sacar a un paciente, por ejemplo, desde esa localidad o desde ese puesto de salud, son como 3 horas y media en una ambulancia. De ese puesto llega un puesto, de ese puesto de salud llega un puesto primario, de ese puesto primario tiene que salir, tal vez a llegando con mucha suerte, que demorarían unas 3 horas más, unas 6, 7 horas. Si de ahí lo derivan a Santa Cruz, serían como unas 9, 10 horas, 10 a 11 horas con la suerte que pueden tener. Quiere decir que ustedes, la mayoría de ustedes, se van a ir a provincias donde existen pocas medidas. No hay radiografía, hay quizás ecografía, pero tratamos algunas cosas. Por ejemplo, tratamos un derrame pleural, le hicimos una toracocentesis, hicimos exámenes que no subieran a solo, pero lo hicimos porque me topé con un exalumno por allá y me agradó verlo y el interés que tenía. Y sobre todo estos puntos, queridos muchachos, lo que decía su compañero y su compañera, en que tienen que tener conceptos quizás imagenológicos, conceptos desde el punto de vista antibiótico. El manejo de los antibióticos es fundamental. Y en estos tiempos, con estas quemas hechas por el hombre, vamos a tener problemas de POC y a futuro. Créanme que vamos a tener muchos problemas de este tipo, de lo que están hablando ustedes. Seguramente a futuro vamos a tener muchos temas pleurales que ustedes van a comenzar a tratar, que ustedes van a tener que ser los directos puntos estratégicos de atención primaria y que deben tratar estos casos. Por eso que es fundamental que ustedes vayan comprendiendo y acumulando los conocimientos paulatinamente, que vayan acumulando estos puntos, aspectos importantes para hacer conciencia desde todo punto de vista. Conciencia para tratar, conciencia para poder determinar un tratamiento con medicina segura, conciencia para poder realizar el tratamiento y conciencia para pensar de que nosotros estamos errados y que tiene que tener 4 o 5 diagnósticos posibles, como ustedes han dicho, los diagnósticos que pueden ser variados desde el punto de vista de la fisiopatología, que pueden determinar cuadros severos y que son elementos importantes para tener en cuenta, para que recuerden todos ustedes, es la diferenciación entre qué es exudado y qué es exudado. ¿Cuándo vamos a decir exudado y cuáles son dentales para poder realizar el tratamiento? No es lo mismo el tratamiento del tras que del exudado. Son elementos totalmente diferentes. Y dense cuenta que cuando hay la presencia de pus en todo, no solamente a nivel pleural, en la cavidad abdominal o en cualquier otro lugar, siempre existen multiloculaciones, es decir, las trabeculaciones que va a existir, que no es otra cosa que un elemento de defensa del organismo hacia el proceso infeccioso que existe, tratando de delimitarlo. Pero al provocarse esto, provoca de que haya intensa formación de fibrina, la cual con el paso del tiempo se hace un poco más fibrótica, produce una fibrosis y como dura. Un proceso bastante complejo que deja cicatrices importantes en el paciente, en los pulmones y en la pleura, que son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Ojalá que cuando volvamos a las prácticas, para que les pueda enseñar el drenaje pleural, la centesis también. Porque vi una pacientita en estos valles con un abdomen batraciano, con edema importante. Cuando examino el abdomen era nada más que líquido.
era una citis. Hicimos una pequeña punción y comenzó a drenar tranquilamente y la paciente comenzó a respirar. Son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, que ustedes son fundamentales para el tratamiento de estos pacientes y créanse y siéntanse muy importantes. La verdad que, por ejemplo, en esta brigada hemos sido los únicos voluntarios que realmente me admiro mucho el interés con lo que están haciendo. Ingresamos nosotros, hicimos un rastrillaje de los pacientes y pues lamentablemente los complejos dermatológicos, oftalmológicos, respiratorios importantes, como este caso. Y me puse a hacer un poco de semiología, justamente recordando todos los elementos que ustedes han mencionado, fisiológicos, fisiopatológicos, tratando de hacer la mejor manera de la medicina para poder. En estos casos ustedes van a estar solos, muchos de ustedes van a estar solos. Obviamente que mi celular o el celular de sus docentes siempre va a estar abierto para las consultas, seguramente. Como en este caso, toparme con exalumnos y que tratemos de asimilar todavía conocimientos es muy importante. Yo no tengo experiencia, yo tengo vivencia. Vivencias de lo que estamos viendo todos los días, vivencias de los pacientes. Y es algo que ustedes yo quiero que tengan en sus almas, conciencia, de que van a ser médicos generales con conocimiento. Y es muy tarde para que aprendamos fármaco a estas alturas, aunque pueden leerla y la pueden tener en la cabecita. Como sus compañeros dijeron, es importante saber qué bacterias van a estar. Generalmente en el árbol traqueobronquial siempre son gram positivos. En raras ocasiones son gram negativos. ¿Y cuándo son gram negativos? Cuando han ascendido a través de lo que va a ser la vía digestiva y dieron la vuelta. Entonces se forman otro tipo de procesos que son elementos importantes que necesitamos saber, que necesitamos consolidar. No se olviden que los antibióticos es importante que ustedes sepan cuándo gram positivos para poder dar el tratamiento adecuado en relación a lo que van a ser gram positivos. Cuándo gram negativos, cuándo quizás anaerobios, muy pocas ocasiones. Pero recuerden algo, que donde está el empiema pleural, donde se encuentra la pus, existe una cavidad neoformans hipovascularizada que impide la llegada adecuada de lo que va a ser el antibiótico. Por eso, que el principio fundamental de un proceso infeccioso pustuloso es el drenaje. El drenaje es fundamental para que ustedes puedan tener en cuenta el tratamiento hacia futuro del paciente. Iniciado eso, una vez que tomen la muestra, envíen al cultivo de antibiograma a un laboratorio y posteriormente hagan el tratamiento antibiótico. Hubo una niña, por ejemplo, que tuvo una herida teratogénica por el incendio. Y me pregunta el muchacho, no tengo antitetánica. Y justamente es el tema que hemos tocado con antibióticos, pero sí tenía cefalosporinas de tercera. Así que le iniciamos las dosis de cefalosporinas de tercera generación y fue bien. Entonces las alternativas no siempre tengan mala voluntad de hacerlo, sino tengan toda la voluntad de hacer en relación a lo que van a tener. Y me di cuenta y la verdad que me gustó volver a ir a empaparme de la realidad que tenemos en Bolivia, de los pocos medicamentos. Son 3 médicos generales batiéndose día y noche que han estado casi 5 días con poca comida, con una cama, con una cucheta donde han estado durmiendo. Han estado durmiendo en una iglesia totalmente escampada, donde les aseguro que la realidad de nosotros es pésima para los médicos. Y esa es la realidad que ustedes van a estar presentes y van a tener que observar eso. Por eso es importante que comiencen a tener en cuenta de que es importante leer, estudiar, aplicar y superarse todos los días. Nunca se queden, no se estacionen. Sigan adelante. Ustedes tienen que ser mejores, como no tienen que ser nunca igual a nosotros, tienen que ser mejores. Estudien bastante. Traten de ayudar al prójimo. Yo viajé, estuve perdido todo un fin de semana de mis actividades. Lo hice por estar bien con mi conciencia y sobre todo por ayudar a la gente que más necesita, sobre todo los niños, que me dan mucha pena por la inconsciencia de los adultos. Todas estas quemas me di cuenta que no son fortuitas. Pude evidenciar que son situaciones por la mano del hombre, por la inconsciencia del hombre y por otros factores económicos que realmente dejan mucho que desear, que somos la especie suprema de este mundo y
que por más que intentemos hacernos y creernos lo mejor de este mundo, realmente estamos destruyéndonos día a día. Y esto va a durar mucho tiempo, ¿no? Bastantes días. Y son cosas que ustedes